sobre lo que llamamos una cápsula doctrinal, ¿cierto? Un poquito de lo que creemos, un poquito de lo que afirmamos como creyentes en Cristo Jesús. Y hemos visto anteriormente dos cápsulas que son bien importantes. Una relacionada con la escritura, qué creemos de este libro, por qué lo leemos, por qué lo obedecemos. Insistimos que el libro es la palabra de Dios, que proviene del interior de Dios y que tiene el poder para transformarnos, ¿verdad? Tiene el poder para cambiarnos, las cosas que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Al confrontarnos con este libro, al leerlo, al estudiarlo, con confianza de que esta es la palabra de Dios, el libro hace cosas grandes en nosotros. Esa fue nuestra primera cápsula doctrinal. La segunda cápsula doctrinal tenía que ver con Dios en general. Hablamos de algunas cosas importantes sobre Dios, que Él es creador, que Él es gobernador, que Él es sustentador, que Él es juez, que Él es rey de la creación que ha hecho. Y luego, la última que hemos visto es algo más específico sobre Dios el Padre. Como cristianos creemos en la doctrina de la Trinidad. Creemos en un Dios que es tres personas. Dios es único. Ningún otro ser es igual que Él. Todo lo demás fue creado, excepto Él. Él es único. Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y si ustedes me preguntan a mí, estrictamente hablando, ¿cómo les explico eso? Uno tiene que llegar a la conclusión de que Dios es un misterio, es único, no hay otro ser como Él. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo afirmamos y lo creemos así porque este libro nos los enseña. Y miramos en la cápsula anterior que Dios es Padre en primer lugar. Y decíamos que la Escritura presenta a Dios como Padre porque Él es el que origina las cosas. Él es el que toma la iniciativa para la creación, por ejemplo. Él es el que toma la iniciativa para la redención, por ejemplo, para la salvación. Él es el que manda al Hijo. De Él sale la iniciativa. Él es el que conserva la creación, el que la mantiene. Es por su voluntad que la creación funciona como funciona. Como Padre, entonces, esa imagen de Padre, Dios Padre, es el que toma la iniciativa, el que amorosamente toma la iniciativa para crear, amorosamente toma la iniciativa para redimirnos, para salvarnos, amorosamente es el que nos sostiene también. Pero de acuerdo con la Escritura, Dios es también Hijo. Y esa es la cápsula que ahora nos corresponde. Dios es Hijo. En la página 8 hay un párrafo sobre Dios el Hijo. Les leo para ustedes este párrafo que está aquí y luego voy a hacer algunos comentarios generales sobre ese mismo párrafo. Dios el Hijo. Cristo es el Hijo de Dios. En su encarnación con Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo, como Jesucristo fue concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Jesús reveló y cumplió perfectamente la voluntad de Dios, tomando sobre sí mismo la naturaleza humana, con sus demandas y necesidades, e identificándose completamente con la humanidad, pero sin pecado. Él honró la ley divina por su obediencia personal y en su muerte sustituta o sustitutiva en la cruz, Él hizo provisión para la redención de los hombres del pecado. Él fue levantado de entre los muertos con un cuerpo glorificado y apareció a sus discípulos como la persona que estaba con ellos antes de su crucifixión. Él ascendió a los cielos y está ahora exaltado a la diestra de Dios, donde Él es el único mediador, completamente Dios, completamente hombre, en cuya persona se ha efectuado la reconciliación entre Dios y el hombre. Él volverá con poder y gloria para juzgar al mundo y consumar su misión redentora. Él mora ahora en todos los creyentes como el Señor vivo y omnisciente. Wow. Esta cápsula no es tan cápsula.
muchísimo aquí, tengo que empacar un montón de cosas aquí, ¿no? Y seguramente necesita que expliquemos varias de las cosas que están aquí. Nosotros creemos en el Dios que creemos, en primer lugar, por Jesucristo. ¿Verdad? Creemos que existe un Dios que es trino porque Jesucristo nos lo revela así. Es la encarnación de Jesús, la encarnación de este hombre de hace 2000 años, que nos habla de un cierto Dios que no es simplemente un Dios personal, sino un Dios tripersonal. A Él se debe, al Hijo de Dios, a Dios el Hijo, se debe que creamos en que existe un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó, nos demuestran que hay un Dios que es Padre, diferente a Él, y hay un Dios que es Espíritu, diferente a Él, y no hay tres dioses. Y usted me pregunta, ¿cómo es eso? Usted me dice, pues no entiendo, pues si son tres, o es uno, ¿verdad? Pero recuerden lo que les estoy diciendo, Dios no se parece a nadie ni nada. Dios es uno y tres a la vez, no son tres dioses, es un solo Dios, y sin embargo en esa unidad existen tres personas, llamamos nosotros, tres conciencias, tres maneras de concebirse a sí mismo que son diferentes. El Padre es diferente del Hijo, el Hijo es diferente del Espíritu, pero los tres son Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús nos los enseñó así. Cuando Jesús habla del Padre, habla de otro. No es que simplemente esté tomando el lugar del Padre, ¿verdad? Como algunos podrían pensar. No, que Jesús es simplemente otra forma del mismo Padre. No. De acuerdo con la Escritura, Jesús le habla al Padre y el Padre le contesta al Hijo. Es otro. Y sin embargo, Jesús habla de que existe un solo Dios. Y Jesús dice que ese Dios es el Padre. Pero el Padre dice que Jesús es Dios. ¿Qué tal? ¿Alguien me lo quiere explicar, por favor? Yo tengo 32 años de estar enseñando Biblia y teología en seminario y todavía no lo entiendo. Y no hay esperanza de que lo entienda. No hay forma, pero lo creo. Lo creo porque este texto me lo dice, lo creo porque no solo me lo dice, sino en virtud de que lo dice, varias otras cosas son importantes de reconocer. Jesús, Dios el Hijo, es el que revela al Padre, es el que comunica lo que Dios ha iniciado, el Padre. Jesús, Dios el Hijo, es el que lo revela, lo comunica. Él es la palabra de Dios, dice Juan capítulo 1. Dios el Hijo es el que se comunica con nosotros de una manera en que Dios se entienda para nosotros. Dios nos habla a través de un libro, a través de palabras. Dios nos habla a través de una persona, un hombre de hace 2000 años, y nos dice, esto quiero, y nos dice, esto he venido a hacer por ustedes. En primer lugar, nos dice que usted y yo no podemos satisfacer a Dios por nuestras propias fuerzas, que no importa cuán bueno te creas, cuán bueno seas, y cuánto te esfuerces por querer agradarlo, nunca podrás satisfacer lo que Dios pide de nosotros. Y si estamos en esa situación, diríamos, pues estamos en una situación como dicen los gringos, ¿no? Como dicen los norteamericanos, diría yo. Estamos en medio de un lugar duro y una piedra. No hace sentido para nosotros mucho, ¿verdad? Estar entre una piedra y un lugar duro, entre la espada y la pared. Porque si yo no puedo satisfacer a Dios, y en lugar de eso lo ofendo frecuentemente y constantemente, ¿cómo hago? Ya que yo no puedo, Dios en su iniciativa amorosa se hace uno con nosotros para cargar con lo que nosotros le debemos y pagar por nuestra deuda delante de Él. Su obra es valiosa porque no es solo un simple ángel. Su obra es efectiva porque no es un ángel simplemente el que está muriendo por nosotros o tomando nuestro lugar, o un hombre sumamente bueno, la madre, ¿cómo se llama? De Calcuta. Muy buena puede ser, pero
para cubrir los pecados del mundo y para que todas nuestras faltas se acumulen sobre un solo individuo y Él pague por todos los pecados del mundo, esa persona tiene que ser Dios mismo. Creemos que Jesús es Dios, es importante creerlo, porque si Él no es Dios, Él no puede haberte salvado. Él no pudo haberle pagado, por ejemplo, como dicen los testigos de Jehová, que Él es el ángel Miguel, ¿verdad? O que la primera creación de Dios, altísimo, pero no es Dios. Bueno, cuando muere por nosotros, a saber si un ser creado puede cubrir todas nuestras maldades, hermano. Imagínense sus propias maldades, mis propias maldades. ¿Cuántas son? Honestamente, no me lo diga, por supuesto, no importa. Piénsenlo un momentito. Ahora súmenlo por los que estamos aquí. Ahora súmenlos por los que están en Arlington. Ahora súmenlos por los que están en Texas. Ahora súmenlos por los que están en los Estados Unidos. Ahora súmenlos por los que están en Latinoamérica. Y luego en Europa, en Asia, en África, en Oceanía. Y no termine ahí. Siga sumándole todos los de la historia humana. ¿Cómo se puede pagar el pecado del hombre que por toda su historia ha ofendido a Dios? El que viene a pagar por nosotros tiene que ser Dios mismo, para que como Dios cargue por nosotros. Y la Escritura nos dice que el que cree de esa forma en Jesús puede descansar tranquilo que sus pecados son perdonados. Dios el Hijo, nuestro Señor Jesús, nos habla de un Padre, nos habla de un Consolador Espíritu, y se nos presenta como tal a través de varias cosas. Jesús es Dios, ¿sí? Pero Jesús es hombre también, completamente. Jesús no es un fantasma. Jesús no es una aparición. Jesús fue uno de nosotros. Carne, hueso, sangre, sentimientos, emociones, sufrimiento, paciencia, a veces desesperación por nuestra falta de sujeción a Dios, a veces desesperación y frustración porque aun cuando les ha pasado enseñando por 3 años, pasó enseñándole a sus discípulos, en el mejor seminario, les digo a mis estudiantes en el seminario, en el mejor seminario estuvieron estos. Pedro, Juan, ojalá que recuerden los 12 que estuvieron con él y otros. Y aún así, después de los 3 años, estos no le pasaron la materia. No le pasaron la materia. Imagínense qué frustración. El mejor maestro, Dios mismo como maestro, enseñándoles a estas personas, y resulta que no me pasan. ¡Qué frustración! Yo lo entiendo al Señor Jesús. Como profesor, yo he estado, como le he dicho, he estado dando por 30 años más clases. Qué difícil es tener que aplazarle la materia a un estudiante porque simplemente no entendió, no quiso entender. Duros. Y los latinos somos duros. Somos duros, durísimos. Ay, como dicen en El Salvador, yucas. Yucas, somos duras. De esa yuca que por más que la sancocha no sale buena. ¿Verdad? Hay que molerla a veces para que funcione. Pero nuestro Señor fue un hombre verdadero, y por ser un hombre verdadero, el Dios que se ha hecho uno de nosotros nos entiende completamente. No podemos decirle a Dios: es que tú no me entiendes. La Biblia dice que Él vivió con nosotros, sufrió como nosotros, aunque sin pecado, y que por eso podemos tener a alguien que está allá arriba ahora intercediendo por nosotros, y Él te entiende cuando lo buscas como intercesor. Muy bien, hay varias otras cosas, pero por el tiempo nuestra cápsula debe terminar ahí. Voy a tener que dedicar otra cápsula a la persona del Señor Jesús antes de pasar a la cápsula del Espíritu Santo. Pero nuestro Señor Jesús es un ser único, adorable. Recuerden que de acuerdo con la Escritura, al único que debemos adorar es a Dios. Si Jesús no fuera Dios, no pudiéramos adorarlo.
Si Jesús no fuera Dios, no pudiéramos adorarlo. Recuerden eso. Y cuando hable con un testigo de Jehová o con otro que niega que Jesús es Dios, pregúntele, ¿cómo es eso que Dios mismo, Dios el Padre, me pide, me ordena que yo adore a Jesús? Y si no me cree, busque Hebreos capítulo 1. No lo vamos a leer, pero en su casa puede hacerlo. Hebreos capítulo 1, Dios el Padre nos dice, nos pide, y no solo a nosotros, sino también a los ángeles. Adórenle, adoren al Hijo. Solamente Él debe ser adorado y venerado de esa forma. Nuestras cápsulas entonces de doctrina incluyen una buena porción sobre el Hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque el centro de todo lo que nosotros somos, el centro de todo lo que nosotros hacemos, el centro de lo que yo soy como hombre y mi esposa como mujer, entre hombres y mujeres aquí, el centro de todo como cristiano, no es otro sino Jesús. Si Jesús no hubiera venido, ¿dónde estaríamos? Si Jesús no hubiera venido, ¿qué supiéramos de Dios? Si Jesús no hubiera venido, ¿dónde estaríamos en nuestros pecados? No hay forma de conocer a Dios personalmente si no es a través de Jesús. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay nombre que Dios haya dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús, el hombre. Así dice la Escritura, el libro de los Hechos. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias por Jesús, nuestro Señor. Y Señor, nuestra reflexión sobre Él, corta como ha sido, hemos tratado de hacerle justicia a lo que tu palabra dice sobre Jesús, tu Hijo, Dios el Hijo de Dios, Dios verdadero y hombre verdadero, que se hizo uno con nosotros para salvarnos, que fue y vivió con nosotros, pero sin pecado, que murió por nosotros, para que nuestro pecado cargado por Él fuese perdonado por ti, que resucitó de entre los muertos, que fue exaltado al cielo y que ha prometido regresar para componer el mundo, para juzgar al mundo. Padre, te damos gracias por Jesús y te decimos, como lo hacemos frecuentemente, que es nuestra oración que mandes a Jesús pronto de nuevo. Señor, necesitamos a tu Hijo Jesús otra vez, así como lo mandaste hace 2000 años. Lo necesitamos otra vez, Señor. Tu palabra, la Escritura, termina con esta oración. Sí, Señor Jesús, ven pronto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.